El reflejo en el espejo me devolvía una sonrisa ansiosa, envuelta en el blanco impecable de mi vestido. Los detalles de encaje abrazaban mi cuerpo con perfección, y el maquillaje realzaba mis ojos, que brillaban como si aquel día fuera realmente un cuento de hadas. Era eso, el momento con el que siempre había soñado. La habitación del hotel era un escenario de puro entusiasmo. Mis damas de honor ajustaban los últimos detalles, las risas resonaban en el ambiente, y el aroma de las flores frescas se mezclaba con el perfume dulce que había elegido especialmente para ese día. Lauren, mi mejor amiga, estaba a mi lado, acomodando mi velo mientras me lanzaba miradas llenas de significado. Siempre tuvo un instinto agudo, pero ese día parecía tragar cualquier vacilación. ¿Estás lista? La pregunta quedó suspendida, en el aire, y asentí. Por supuesto que lo estaba. Iba a casarme con Ethan Montgomery, el hombre que me hizo creer en el amor. Me envolvió en una pasión arrolladora, me regaló promesas de una vida perfecta juntos. 2 años juntos. 2 almas que se complementaban. Al menos, eso era lo que yo creía. En el camino al altar, todo parecía mágico. El salón era un espectáculo de elegancia. Sillas blancas forradas de satén, candelabros brillando como estrellas suspendidas, y un pasillo de pétalos blancos que se extendía hasta el altar, donde él me esperaba. Sus ojos azules me encontraron, y por un instante sentí la confirmación de que todo aquello era real. Di el primer paso, el segundo, el tercero, y entonces el impacto. Un líquido frío golpeó mi rostro, escurrió por mis hombros y se deslizó sobre el impecable tejido de mi vestido. El olor a tierra mojada invadió mis fosas nasales antes de que pudiera comprender lo que estaba ocurriendo. Un silencio asfixiante se apoderó de la ceremonia, seguido por murmullos sorprendidos y algunas risas nerviosas. Pestañeé 1, 2 veces, tratando de procesarlo. Mis dedos tocaron la sustancia pegajosa que ahora cubría mi piel. Barro. Mi vestido blanco estaba empapado de barro. Poco a poco, los rostros frente a mí se volvieron nítidos nuevamente, y entonces su voz llenó el salón. «Vamos, amor. Ya no la necesitas. Ahora es cuestión de tiempo hasta que la dejemos sin nada». La mujer parada frente a mí tenía una sonrisa triunfante en los labios. Morena, esbelta, con un vestido ajustado, que parecía haber sido elegido a propósito para la ocasión. Vanessa Reed. Mis ojos se dirigieron a Ethan. Esperaba verlo atónito, furioso, cualquier reacción que demostrara que aquello era un absurdo. Pero no. Simplemente acomodó su traje y soltó un suspiro aburrido, como si todo eso fuera solo una molestia pasajera. El salón se convirtió en un escenario de susurros. Las expresiones a mi alrededor variaban entre sorpresa y lástima. Algunas damas de honor llevaron las manos a la boca, otras desviaron la mirada. Sentí un nudo en el pecho, como si todo el oxígeno hubiera sido drenado del ambiente. Mi madre intentó dar un paso adelante, pero Lauren sostuvo su brazo. Era como si nadie supiera qué hacer. ¿Cómo reaccionar ante un golpe tan cruel y público? Podría haberme derrumbado ahí mismo, haberme permitido hundirme en la vergüenza y la humillación. Pero algo dentro de mí se negó a ceder. Mis ojos se encontraron con los de Ethan una vez más, buscando una explicación, una mentira reconfortante. Nada. Solo una leve sonrisa discreta y una mirada de desprecio. Un dolor agudo recorrió mi pecho, pero lo tragué. Lentamente, limpié mi rostro sin decir una palabra. Luego, sin mirar atrás, me di la vuelta y empecé a caminar. Cada paso era un golpe contra el suelo, acallando los murmullos y las cámaras de celulares que ya estaban alzadas para capturar el espectáculo. No miré a Vanessa. No miré a Ethan. Simplemente me fui. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. No sabía qué vendría después. Solo sabía que ese no era el final. El sonido de mis propios pasos resonaba en los pasillos del hotel, apagando los murmullos, los clics de las cámaras e incluso el llamado vacilante de mi madre. Mis manos temblaban, los dedos aún sucios de barro, y cada respiración era una batalla contra el nudo que insistía en crecer en mi garganta. El ascensor estaba vacío cuando entré, pero la sensación de asfixia persistía. Mi reflejo en las puertas metálicas era casi irreconocible. El vestido blanco, ahora una mancha informe de tierra y humillación. El rímel corrido alrededor,
De mis ojos, un testigo mudo del caos que acababa de suceder. Cuando las puertas se abrieron, Lauren ya me esperaba afuera. A diferencia de los demás, no dijo nada. No hubo preguntas, ni intentos inútiles de consuelo. Simplemente tomó mi mano y me guió a través del estacionamiento hasta su coche. El trayecto fue silencioso. La ciudad continuaba con su ritmo frenético, indiferente al hecho de que mi vida acababa de desmoronarse. El vestido sucio se arrastraba sobre el asiento de cuero, y el olor a barro aún impregnaba mi piel. Mis ojos permanecían fijos en el paisaje borroso a través de la ventana, pero mi mente seguía atrapada en el momento exacto en que todo cambió. La mirada de Ethan. Indiferencia. Ningún rastro de arrepentimiento, ninguna señal de sorpresa o culpa. Como si yo no fuera más que un obstáculo incómodo eliminado en el momento preciso. El asco subió por mi estómago y se instaló en mi boca amarga. Cuando Lauren estacionó frente a mi apartamento, no me moví de inmediato. El peso sobre mis hombros era tan aplastante que por un momento me pregunté si sería capaz de salir del coche. Vamos, no vas a dormir con ese vestido. Su voz era firme, pero había algo más ahí. Precaución. Estaba caminando sobre terreno frágil, esperando que en cualquier momento explotara. Pero no lo hice. Subimos en silencio. Tan pronto como la puerta del apartamento se cerró tras nosotras, sentí que mi cuerpo cedía. Mis manos se aferraron al tejido sucio del vestido y, en un movimiento brusco, me lo arranqué, como si eso fuera suficiente para borrar las últimas horas. Lauren desapareció por un momento y regresó con una toalla y un suéter. Los dejó sobre el sofá y se sentó frente a mí. Sus ojos me estudiaban, esperando. No lloré. Aún no. Pero cuando solté una risa corta, sin humor, me di cuenta de que estaba al borde de algo peligroso. ¡Qué ironía! Realmente pensé que conocía al hombre con quien iba a casarme. La primera grieta apareció en mi voz. Pequeña, discreta, pero suficiente para que Lauren lo notara. Se inclinó hacia adelante, cruzó las manos y respiró hondo antes de hablar. «Olivia, sabes que nunca confié en él, ¿verdad?» La miré, y no hubo sorpresa. Lauren siempre tuvo una lectura aguda sobre las personas, pero nunca quise escucharla. La verdad era una molestia que prefería ignorar. Y ahora estaba delante de mí, cruda e irrefutable. Debería haberme dado cuenta antes. El silencio llenó el espacio entre nosotras. Lo único que se movía era la tormenta dentro de mi cabeza, cada pensamiento girando en torno a una única pregunta. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero esa pregunta ya no importaba. Ethan ya había conseguido lo que quería. El golpe ya había sido dado. La cuestión ahora era otra. ¿Qué haría yo con esto? Desperté con el sol atravesando las cortinas, cortando mi rostro como una navaja. Por un instante, antes de abrir los ojos, mi cerebro intentó engañarme, hacerme creer que nada de eso había ocurrido. Pero entonces, el olor del barro seco, aún impregnado en mi piel, me arrastró de vuelta a la realidad. Estaba sola en la cama, sin el calor de Ethan a mi lado, sin los susurros matutinos de promesas vacías. El espacio junto a mí era ahora un vacío helado, tan grande que me devoró entera. Me incorporé lentamente, sintiendo los músculos doloridos por la tensión de la noche anterior. En la sala, Lauren estaba en el sofá, revisando su celular. Al verme, levantó la vista y, sin decir una palabra, me extendió una taza de café. Tomé un sorbo. Estaba fuerte y amargo, exactamente como lo necesitaba. ¿Estás lista para escuchar lo que descubrí? No pregunté a qué se refería. Solo asentí. Lauren respiró hondo antes de deslizar su celular sobre la mesa. La pantalla brillaba con un nombre que ya conocía, pero en el que nunca había prestado atención. Mark Spencer. Es un detective privado. Lo llamé ayer. La palabra detective hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿Por qué harías eso? Porque algo en ese tipo nunca me pareció correcto. Y después de lo que pasó ayer, tenía que saber la verdad. Tomé su celular y comencé a leer. El documento era extenso, lleno de detalles financieros, transferencias sospechosas, nombres que jamás había visto antes. Cada línea era un golpe en el estómago. Ethan Montgomery no era solo un traidor, era un estafador. Mujeres, muchas de ellas. El patrón siempre era el mismo. Elegía mujeres independientes, exitosas,
aquellas que no sospecharían fácilmente. Entraba en sus vidas como un sueño perfecto, rodeado de encanto y promesas. Hacía que se enamoraran, ganaba su confianza y, cuando estaban lo suficientemente involucradas, comenzaba a tomar todo lo que podían ofrecerle. Dinero, propiedades, inversiones. Algunas perdieron sus casas, otras quedaron con deudas que tardarían años en pagar. Y luego, él desaparecía. Tragué en seco. El nombre de Vanessa aparecía varias veces en los informes. No era solo la mujer que me humilló en mi boda, era su cómplice. Lo habían hecho antes. Muchas veces. Lauren mantenía la mirada fija en mí, esperando mi reacción. Miré la lista de nombres y sentí un nudo en la garganta. Julia Thompson, Emma Wright, Rebecca Hayes. Nunca había oído hablar de ellas, pero ahora sus historias eran reflejos de lo que me había sucedido. El vacío en el estómago me revolvió las entrañas. Él iba a destruirme del mismo modo. Cerré los ojos y respiré hondo. Un incendio comenzó a extenderse dentro de mí, quemando todo lo que quedaba de la ilusión que alguna vez tuve sobre ese hombre. No, esta vez no iba a salirse con la suya. ¿Qué quieres hacer ahora? Levanté la mirada hacia Lauren y, por primera vez en días, mi voz sonó firme. Quiero hablar con esas mujeres. La respuesta salió rápida, sin titubeos. Si Ethan lo había hecho antes, entonces yo no era la única que quería venganza. El sonido del café sirviéndose en la taza era lo único que rompía el silencio entre mí y la mujer sentada frente a mí. Julia Thompson. El primer nombre de la lista. Me miraba con ojos cansados, ojos que ya habían visto y sentido exactamente lo mismo que yo sentía ahora. Sus dedos trazaban círculos lentos sobre el borde de la taza, como si eso la ayudara a ordenar sus pensamientos antes de hablar. Conocí a Ethan hace 5 años. Era encantador al principio. Me hizo creer que era la mujer más importante de su vida. Me decía que quería construir un futuro conmigo, que necesitábamos confiar el uno en el otro. Yo era una abogada prestigiosa, tenía una carrera sólida, una casa propia. Él hizo que pareciera natural compartirlo todo. Su voz era fría, sin emoción, como si estuviera contando la historia de otra persona y no la de su propia vida destrozada. Poco a poco, empecé a notar que siempre necesitaba algo. Una inversión aquí, un préstamo allá. Siempre tenía explicaciones convincentes, siempre decía que todo era temporal, que pronto estaríamos más estables que nunca. Pero el dinero nunca volvía. Y un día, desapareció. Yo sabía exactamente cómo se sentía. Se llevó casi $200,000 míos. ¿Y sabes qué fue lo peor? Cuando intenté denunciarlo, nadie me creyó. Me dijeron que debía haber sido más lista, que era mi culpa. La rabia en su voz rompió al fin la frialdad con la que había estado hablando. Era un odio contenido durante años, un resentimiento que jamás encontró justicia. No eres la única, me hizo lo mismo. Me observó un instante, tratando de evaluar si podía confiar en mí. ¿Qué quieres de mí? Quiero justicia. Su mirada se endureció. ¿Y crees que la conseguirás? No tengo otra opción. Julia guardó silencio por un largo momento. Luego, tomó su celular, deslizó el dedo por la pantalla y me mostró algo. Emma Wright, Rebecca Hayes. Otros nombres aparecieron, otras historias de mujeres que fueron engañadas, explotadas y dejadas sin nada. Todas tenían algo en común: el miedo, la vergüenza, pero sobre todo, la certeza de que Ethan Montgomery jamás pagaría por lo que había hecho. Yo creía que mi historia era única, pero ahora estaba sentada frente a una red de víctimas, un ciclo que se repetía porque nadie nunca lo había detenido, hasta ahora. ¿Entonces qué vamos a hacer? Julia soltó una risa amarga, como si aquella pregunta fuera ridícula. No sé tú, Olivia, pero yo estoy cansada de quedarme callada. Yo también. Cuando salí de aquella cafetería, sentí por primera vez que no estaba sola. Y, más que eso, sabía exactamente cuál sería mi siguiente paso. Ethan creía que podía seguir impune. No tenía idea de lo que estaba por venir. La invitación llegó de la manera más inesperada posible. Un correo sin remitente identificable, solo una dirección y una hora. El nombre en el mensaje era corto, directo: Vanessa.
Miré la pantalla durante largos minutos, intentando descifrar la intención detrás de aquel contacto. ¿Por qué me buscaría? Después de todo lo que hizo, después de la humillación pública que orquestó, ¿cuál sería su motivo para querer verme ahora? Lauren creyó que era una trampa. No necesitas ir, ya tenemos suficiente para destruirlos, en el tribunal. Pero yo necesitaba ir. No era solo curiosidad, era instinto. Si Vanessa estaba extendiendo la mano, aunque fuera por razones desconocidas, había algo ahí. Una grieta, una debilidad. Cuando entré en la cafetería indicada, el lugar estaba casi vacío. Elegí una mesa en la esquina y esperé. No tardó mucho en aparecer. Caminaba con la misma postura impecable, su cabello oscuro cayendo perfectamente sobre sus hombros. Pero había algo diferente en ella. Su mirada ya no tenía la soberbia de la noche de mi boda. Se sentó frente a mí y, sin rodeos, soltó un suspiro pesado. Imagino que me odias. Crucé los brazos, esperando que continuara. Ethan te destruyó y sigues aquí sentada como si todavía tuvieras algo que perder. Vamos, dime, ¿por qué me llamaste? Rió, pero no había humor en su expresión. Porque quiero ver cómo piensas ganarle. Vanessa removió la cuchara dentro de su taza, con los ojos fijos en el café negro frente a ella. Ya no parecía la mujer que me humilló ante una multitud. Crees que tienes el control de la situación, pero no tienes idea de a lo que te enfrentas. Ethan siempre gana. Si siempre ganara, yo no estaría aquí ahora. Levantó la vista para analizarme. Luego, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Ethan tiene contactos, abogados que pueden retorcer cualquier prueba en tu contra. ¿Crees que solo engaña a mujeres? No. Él sabe manipular el sistema. El dinero compra casi todo. Pero no la verdad. Vanessa dejó escapar una risa baja, casi irónica. Qué dulce. ¿Todavía crees en eso? Su tono me irritó, pero me contuve. ¿Por qué sigues a su lado? Vaciló, y en ese instante lo vi claro. Vanessa Reed no era tan invulnerable como quería parecer. Yo fui como tú una vez. Por un segundo su máscara vaciló. Me prometió cosas, me hizo creer que era especial, pero la verdad es que solo soy otra pieza en su juego. La diferencia es que yo aprendí a jugar también. Entonces, ¿por qué me llamaste? Porque quiero saber hasta dónde estás dispuesta a llegar. Mi respuesta salió sin dudar. Hasta el final. Me miró por unos segundos antes de suspirar y recostarse en la silla. Buena suerte, Olivia. La vas a necesitar. Me levanté sin responder. La conversación fue corta, pero me dio algo valioso. Vanessa estaba de su lado, pero no completamente. Y eso significaba que Ethan no era invencible. Tenía grietas. Y yo estaba a punto de encontrar la más grande de todas. La sala del tribunal estaba llena. El aire denso, pesado, como si cada persona allí contuviera la respiración esperando el desenlace inevitable. Ethan entró con su postura impecable, la confianza esculpida en su rostro, la sonrisa discreta en los labios. Le gustaba fingir que tenía el control. Vanessa estaba a su lado, impecable como siempre, pero diferente, a la última vez. No lo miraba. Sus ojos evitaban los de él como si, de repente, viera algo que no quería admitir. Mis dedos estaban entrelazados sobre mi regazo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi expresión era fría. Sabía que él me observaba, tratando de descifrar lo que pasaría a continuación. Para Ethan, el juego era predecible. Ya había pasado por esto antes. Unas amenazas, un giro conveniente, y al final siempre salía ileso. El juez ajustó sus gafas y comenzó la lectura del caso. Formalidades, procedimientos. Mi abogado se puso de pie y expuso cada detalle, cada movimiento financiero, sospechoso, cada prueba que reunimos. Pero Ethan mantuvo la compostura. Cuando fue el turno de su abogado, la estrategia fue exactamente la que Vanessa había anticipado. Desacreditar, invertir la narrativa, pintarme como una mujer vengativa que solo quería destruir a su ex prometido, por orgullo herido. Ethan era un manipulador nato. Sabía exactamente cuándo fruncir el ceño, cuándo sacudir la cabeza con fingida decepción. Algunas personas en la sala comenzaron a inclinarse hacia su versión, el mismo juego de siempre. Pero él no sabía que el tablero había cambiado. El juez me miró. Mi turno. Me levanté y respiré hondo.
Cada paso hasta el centro de la sala pesaba como una tonelada, pero mi voz salió firme. Su señoría, antes de la decisión final, tengo una última prueba que presentar. La sala quedó en silencio. Saqué un control remoto del bolsillo y presioné el botón. La pantalla detrás del juez se encendió. Primero, apareció el rostro de Julia Thompson. Su testimonio era fuerte, detallado, cada palabra cargada de emoción e indignación. Ethan ya no parecía tan relajado. Después, Emma Wright, Rebecca Hayes. Nombre tras nombre, rostro tras rostro. Mujeres a las que había engañado. Mujeres a las que había destruido. Algunas lloraban, otras hablaban con furia, pero todas compartían algo en común. Sus historias eran idénticas. Los murmullos recorrieron la sala. Ethan no se movió. Su mandíbula se tensó, los ojos fijos en la pantalla. Su confianza se evaporó. Su abogado se inclinó para susurrarle algo, pero él no respondió. Por primera vez no tenía una salida. El juez suspiró, visiblemente molesto. Esto es un escándalo. El tribunal no puede permitir tal injusticia. Golpeó el martillo contra la mesa. Dado el historial delictivo y la repetición del fraude, decreto que el acusado y su cómplice sean arrestados de inmediato. Además, todas sus cuentas serán confiscadas y utilizadas para resarcir a las víctimas. El pánico se apoderó del rostro de Ethan. Se levantó, protestando, tratando de argumentar, pero los oficiales ya estaban en camino. Vanessa, a su lado, permaneció inmóvil, como si supiera que este momento llegaría. No intentó huir. No intentó hablar. Solo cerró los ojos y esperó. El sonido de las esposas resonó en el tribunal. ¿Y yo? Yo simplemente observé cómo se hacía justicia, pero aún no había terminado. Salí del tribunal con la cabeza en alto, sintiendo el peso de las miradas sobre mí. Lauren me esperaba en la salida, una sonrisa orgullosa en el rostro. Lo lograste. Respiré hondo, sintiendo la verdadera libertad por primera vez en mucho tiempo. Sí, pero todavía hay más por hacer, y sabía exactamente qué sería. El cielo de Nueva York estaba gris, cargado de nubes pesadas que amenazaban con lluvia en cualquier momento. Pero no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, el peso que había llevado sobre mis hombros parecía haber desaparecido. Los titulares llevaron la noticia al día siguiente. Ethan Montgomery, reconocido inversionista, expuesto como un estafador en serie. Su rostro, que antes aparecía en columnas de éxito y emprendimiento, ahora estaba en la portada de los periódicos como un criminal. Vanessa Reed, su cómplice, fue arrestada junto con él. La caída de ambos fue rápida, brutal. Ethan intentó apelar. Intentó usar su dinero, sus contactos, sus trucos. Pero esta vez nada funcionó. La fianza le fue negada. El historial de víctimas, las transferencias de dinero, los documentos falsificados, todo estaba en su contra. El juicio final no dejó lugar a dudas. Fue condenado a 20 años por fraude, extorsión y delitos financieros. Vanessa, aunque menos involucrada, recibió 10 años por complicidad. Lauren y yo vimos la transmisión del veredicto sentadas en mi nueva sala, sosteniendo copas de vino. Creo que nunca imaginó que terminaría así, dijo, girando el líquido rojo en su copa. Nunca creyó que lo atraparían. Se creía invencible. ¿Y ahora? Ahora. Tiene mucho tiempo para reflexionar sobre eso tras las rejas. Sonreí, pero en el fondo sentía algo diferente. No era solo el alivio de la victoria, era algo más profundo, una sensación de cierre. Durante meses, mi vida giró en torno a la venganza, a la búsqueda de justicia. Pero ahora que todo había terminado, tenía que enfrentar lo que vendría después. Vendí el apartamento que compartía con Ethan. No quería nada que me recordara a él. Con la indemnización que logré recuperar, podría haberme ido a cualquier parte, haber comenzado de nuevo en otra ciudad. Pero me di cuenta de que huir no era lo que quería. Ya no era la mujer que necesitaba escapar. El proyecto con Lauren creció más de lo que imaginábamos. El caso de Ethan sacó a la luz innumerables historias de mujeres que habían pasado por algo similar, pero que nunca habían tenido voz. Decidimos transformar nuestra experiencia en algo más grande. Creamos una organización para apoyar a víctimas de estafas emocionales y financieras, brindando orientación legal,
apoyo psicológico y una red de ayuda para evitar que otras mujeres cayeran en la misma trampa. En los primeros meses recibimos cientos de mensajes. Algunos eran de agradecimiento, otros de mujeres que necesitaban ayuda, pero el que más me impactó fue el de Vanessa. El sobre llegó sin remitente. Dentro, solo, una hoja de papel. Sabía que algún día él me destruiría. Solo no sabía que sería por tus manos. Espero que algún día entiendas que no todos los monstruos nacen así. Algunos se convierten. Ninguna firma. Solo eso. Guardé la carta en un cajón. No necesitaba responder. Vanessa tomó sus decisiones y ahora estaba pagando por ellas. Caminé hasta el balcón y observé la ciudad bajo mis pies. El viento frío golpeó mi rostro, pero por primera vez no sentí miedo. Me traicionaron, me engañaron y me humillaron. Pero no soy una víctima. Soy la mujer que cambió las reglas del juego y nunca más volvería a caer.